La batalla de Stalingrado es reconocida como una de las más feroces y brutales en la historia militar, y sin duda marcó un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. La ciudad fue reducida a cenizas por el implacable asedio alemán, mientras los soviéticos resistían cada calle y cada casa, en una lucha donde los metros se medían en cadáveres y no en pasos. El invierno ruso, despiadado y gélido, congeló tanto la tierra como las esperanzas de los soldados alemanes, cercados por el contraataque soviético. Los muertos se acumulaban sin cesar. Más de 1 millón de soldados y civiles perdieron la vida en esta sangrienta campaña, y las bajas del eje alcanzaron cifras escalofriantes. Las cifras más altas sugieren que pudieron ser alrededor de 1,5 millones de hombres. Las condiciones eran tan inhumanas que los cuerpos, rígidos y helados, permanecían como tétricos monumentos al horror. ¿Qué ocurrió con esos cadáveres? Bueno, vamos a averiguarlo. Pero primero, el contexto de aquella masacre. En agosto de 1942, antes del inicio de los acontecimientos, Europa se encontraba profundamente sumida en la agitación de la Segunda Guerra Mundial. Los enfrentamientos entre las potencias del eje y los aliados habían alcanzado una intensidad sin precedentes, marcados por las campañas militares expansivas de Alemania y las profundas transformaciones sociales y políticas en la Unión Soviética. Desde junio de 1941, con el lanzamiento de la Operación Barbarroja, el avance alemán había colocado al ejército soviético en una posición crítica. Bajo el liderazgo de Iósif Stalin, la Unión Soviética enfrentó la pérdida de vastos territorios en la parte occidental de su territorio. Ciudades clave como Kiev y Smolensk habían caído ante las fuerzas alemanas y la amenaza ya se cernía sobre Moscú. La falta de comandantes experimentados complicaba los esfuerzos para detener el avance nazi y generaba desconfianza dentro de los altos mandos militares. Al mismo tiempo, la Alemania de Hitler vivía el apogeo de su expansión territorial. Para 1942, las fuerzas del eje habían conquistado Francia, los Países Bajos y extensas áreas del este de Europa. Su estrategia, basada en movimientos rápidos y maniobras de cerco, había demostrado ser eficaz, pero al aproximarse a Stalingrado, comenzó a revelar signos de sobreextensión. En el ámbito social, la Unión Soviética experimentaba un grado extremo de movilización para la guerra. Hombres de todas las edades eran enviados al frente, mientras que las mujeres ocupaban roles tradicionalmente reservados para ellos en fábricas, granjas y puestos administrativos. La propaganda soviética, diseñada para unificar a la población, subrayaba la resistencia heroica contra el fascismo, a la vez que intentaba aplacar las tensiones étnicas en el heterogéneo territorio soviético. Sin embargo, los bombardeos, la escasez de alimentos y las condiciones invernales extremas castigaban a los civiles que debían adaptarse a una vida de penurias constantes. En los territorios ocupados por Alemania, el panorama era sombrío. La represión nazi incluía ejecuciones masivas, deportaciones y la implementación sistemática del Holocausto. A pesar del miedo, surgieron movimientos de resistencia, con operaciones clandestinas destinadas a obstaculizar el control alemán. En paralelo, la propaganda nazi buscaba mantener alta la moral entre sus ciudadanos y soldados, promoviendo la narrativa de la supremacía racial y el destino inevitable de la victoria. De esa manera, Stalingrado se perfilaba como un objetivo estratégico crucial para ambos bandos. Para Alemania, su captura significaba asegurar el flanco sur y controlar el acceso al petróleo del Cáucaso. Para la Unión Soviética, la defensa de la ciudad se convirtió en un símbolo de resistencia. La presión en todos los frentes, tanto militares como sociales, configuraba un escenario de extrema tensión que anticipaba uno de los enfrentamientos más decisivos de la Segunda Guerra Mundial. La ubicación geográfica de la ciudad, situada a orillas del río Volga, le otorgaba un enorme valor estratégico. Este río servía como una ruta esencial para el transporte de tropas y suministros soviéticos. Además, la ciudad ofrecía un punto de acceso directo a los campos petroleros del Cáucaso, que eran críticos para mantener la maquinaria de guerra alemana en funcionamiento. Para los nazis, capturar el núcleo poblado no solo prometía un avance logístico, sino un golpe simbólico. La ciudad llevaba el nombre del líder soviético,
convirtiéndola en un emblema de resistencia soviética cuya caída podría desmoralizar al enemigo y otorgar a Adolf Hitler una victoria propagandística significativa. En el verano de 1941, la Operación Barbarroja marcó el inicio de la invasión alemana de la Unión Soviética. Este avance inicial fue rápido y devastador, con conquistas que dejaron al ejército soviético tambaleándose. No obstante, a finales de ese mismo año, la ofensiva alemana comenzó a estancarse. La resistencia feroz del Ejército Rojo, combinada con problemas logísticos y las severas condiciones invernales, frenaron el ímpetu nazi. Para mediados de 1942, Hitler buscaba reanudar su ofensiva, centrándose en aquella ciudad como parte de un plan más amplio para debilitar las defensas soviéticas y asegurar recursos vitales. Semejante conflicto fue también una manifestación de las profundas divisiones ideológicas entre los bandos. La Alemania nazi, impulsada por la ideología de Hitler, veía a la Unión Soviética como el principal enemigo del nacionalsocialismo. La conquista del este de Europa era esencial para lograr el Lebensraum o espacio vital. Por otro lado, el régimen soviético bajo Stalin presentó la lucha como un enfrentamiento existencial contra el fascismo, completamente opuesto al comunismo. La confianza excesiva en las capacidades de sus tropas llevó a los líderes nazis a cometer errores estratégicos significativos. Subestimaron tanto la capacidad de resistencia soviética como los desafíos logísticos inherentes a la campaña. A medida que las líneas de suministro alemanas se extendían demasiado, el Ejército Rojo aprovechó la oportunidad para reorganizarse. Los soviéticos implementaron estrategias defensivas más efectivas y movilizaron sus vastos recursos humanos y materiales, preparando el terreno para la resistencia en Stalingrado. La batalla de las ratas. Cada calle, una trampa, cada edificio, una tumba. El 23 de agosto de 1942 quedó marcado como el inicio de aquella batalla histórica. A primeras horas de aquella mañana, el cielo sobre la ciudad se oscureció bajo el rugido de los aviones de la Luftwaffe. La operación aérea alemana desató un bombardeo masivo que redujo amplias zonas de la ciudad a escombros y cenizas. Durante ese día, se estima que murieron cerca de 5.000 civiles, atrapados en medio de los ataques que no distinguían entre objetivos militares y zonas residenciales. Mientras las bombas seguían cayendo, las tropas del Sexto Ejército Alemán comenzaron su avance terrestre. Su estrategia buscaba consolidar una posición estratégica a orillas del río Volga, clave para controlar los accesos al sur de la Unión Soviética y los valiosos recursos petroleros del Cáucaso. La vanguardia alemana, equipada con artillería pesada y tanques, avanzó rápidamente por las afueras de la ciudad, encontrando poca resistencia inicial debido a la sorpresa y el impacto psicológico del bombardeo. Al caer la tarde, los alemanes habían alcanzado el río, logrando establecer un punto de apoyo crucial en su ofensiva. Sin embargo, al internarse en Stalingrado, el panorama cambió drásticamente. Los soldados soviéticos, organizados en unidades de defensa urbana, comenzaron a responder con tácticas diseñadas para convertir cada calle y edificio en una trampa mortal. La ciudad se transformó en un laberinto hostil para las fuerzas alemanas, dando inicio a lo que los propios combatientes llamarían Rattenkrieg o Guerra de Ratas. Este término reflejaba la naturaleza brutal de los combates que se desarrollaban en sótanos, fábricas, tejados y ruinas. Los enfrentamientos cuerpo a cuerpo se intensificaron a medida que los alemanes intentaban consolidar su avance. La resistencia soviética, lejos de quebrarse, utilizaba el conocimiento del terreno para emboscar al enemigo y desgastar sus fuerzas. Francotiradores, emboscadas y ataques sorpresa se convirtieron en tácticas recurrentes, dificultando que los alemanes mantuvieran sus líneas de suministro y controlaran las áreas capturadas. Mientras tanto, los civiles que permanecían en la ciudad se enfrentaban a una lucha paralela por la supervivencia, atrapados entre los combates y las ruinas humeantes. En septiembre, la lucha alcanzó un nuevo nivel de intensidad. Desde los primeros días del mes, las tropas del Sexto Ejército Alemán, bajo el mando del general Friedrich Paulus, continuaron su avance hacia el corazón de la ciudad. Entre el 1 y el 14 de ese mes,
las divisiones alemanas lograron penetrar profundamente en Stalingrado, enfrentándose a combates callejeros de una violencia extrema. Uno de los avances más significativos fue el de la 71ª División, que alcanzó el centro de la ciudad y se aproximó al embarcadero principal, una ubicación estratégica para el suministro soviético. El 15 de septiembre marcó un cambio en la dinámica del enfrentamiento. El Ejército Rojo, liderado por el general Vasily Chuikov, recibió refuerzos cruciales con la llegada de la 13ª División de Fusileros de la Guardia. Esta unidad de élite fue enviada de inmediato a los puntos más críticos del frente, donde, a pesar de sufrir cerca del 30% de bajas en su primer día de combate, logró frenar el avance alemán en varias áreas clave de la ciudad. A medida que septiembre avanzaba, entre el 14 y el 26 de septiembre, los enfrentamientos se intensificaron aún más. Los bombardeos aéreos nocturnos de la Luftwaffe se convirtieron en una constante, manteniendo una presión incesante sobre las posiciones soviéticas. Por su parte, los francotiradores soviéticos comenzaron a desempeñar un papel crucial, desestabilizando las líneas alemanas al apuntar específicamente a oficiales y sembrar el caos entre las tropas del Sexto Ejército. En los últimos días del mes, entre el 27 y el 30 de septiembre, Paulus lanzó una ofensiva masiva en un intento desesperado por tomar Stalingrado antes de la llegada del invierno. Este ataque se concentró en puntos estratégicos como Mamaev Kurgan y las fábricas Barricada y Octubre Rojo. Los combates en estas áreas fueron extremadamente sangrientos, con bajas estimadas en alrededor de 2.500 soldados alemanes y 6.000 soviéticos durante los primeros días de la ofensiva. Durante todo septiembre, las condiciones climáticas comenzaron a deteriorarse con la llegada del otoño. Las tropas de ambos bandos enfrentaron no solo los horrores del combate, sino también el hambre, el frío y las enfermedades. La falta de suministros se volvió un desafío crítico, exacerbando las dificultades para sostener las operaciones militares en un escenario tan devastador. En los primeros días de octubre, las fuerzas alemanas se encontraban en una posición aparentemente ventajosa, habiendo capturado más del 90% de la ciudad. Sin embargo, cada avance resultaba costoso. El Ejército Rojo había adoptado una estrategia de defensa tenaz y fragmentada, utilizando tácticas urbanas que convertían cada edificio y cada calle en una trinchera. Este enfoque ralentizó significativamente el avance alemán. A medida que el mes de octubre avanzaba, los enfrentamientos se tornaron aún más cruentos. Entre los días 11 y 20, los alemanes intentaron consolidar sus posiciones, lanzando ofensivas adicionales para eliminar los focos de resistencia soviética. No obstante, la defensa soviética se mantuvo sólida, apoyada por tácticas de guerrilla y la eficacia de sus francotiradores, quienes atacaban constantemente a los oficiales alemanes, minando la moral del Sexto Ejército. Las fuerzas soviéticas, aunque mermadas, recibieron refuerzos y provisiones suficientes para seguir resistiendo. Los alemanes, en cambio, comenzaron a enfrentar dificultades logísticas, con suministros cada vez más escasos debido a los constantes ataques soviéticos a las líneas de suministro. Noviembre comenzó con una resistencia soviética aún más férrea. Desde el primer día del mes, el Ejército Rojo reforzó su defensa de Stalingrado, manteniendo el control de varias posiciones clave. Las celebraciones del 7º aniversario de la Revolución Rusa el 7 de noviembre sirvieron como un estímulo moral para las tropas soviéticas, quienes redoblaron sus esfuerzos en la defensa. Con todo ello, los líderes soviéticos no se limitaron a resistir. Durante este mismo periodo, comenzaron a preparar una ofensiva que cambiaría el curso de la batalla y, por ende, de la Segunda Guerra Mundial. El 19 de noviembre, las fuerzas soviéticas lanzaron la Operación Urano. Este ataque, cuidadosamente planeado, tenía como objetivo rodear y aislar al Sexto Ejército alemán, aprovechando las debilidades de los ejércitos rumanos e italianos que protegían los flancos alemanes. En cuestión de días, las fuerzas soviéticas rompieron las líneas enemigas en varios puntos, cerrando un cerco alrededor de la ciudad. Para el día 23, aproximadamente 330.000 tropas alemanas quedaron atrapadas en un área de entre 40 y 60 kilómetros, enfrentando la inminencia del implacable invierno sin posibilidad de escape.
El impacto inmediato de la Operación Urano fue devastador para las fuerzas alemanas. Aislados y bajo constantes ataques, los soldados del Sexto Ejército comenzaron a experimentar un colapso moral. Los intentos alemanes de romper el cerco resultaron infructuosos, mientras las tropas soviéticas fortalecían su control sobre el perímetro. El conflicto se transformó de una lucha por el control de la ciudad a un asedio que marcaba la progresiva derrota alemana. Diciembre no fue mejor para los alemanes. Los suministros comenzaron a escasear y la moral entre los soldados estaba en un punto bajo. Durante los primeros días del mes, la estrategia del mando alemán se centró en resistir mientras esperaba una operación de rescate que prometiera aliviar la presión soviética. Esta esperanza se materializó en la forma de la Operación Wintergewitter, lanzada el 12 de diciembre. Dicha operación fue un intento desesperado de romper el cerco soviético. Liderada por el mariscal Erich von Manstein, la ofensiva comenzó con un notable éxito inicial. Las tropas alemanas avanzaron rápidamente hacia el noreste, sorprendiendo a las fuerzas soviéticas y logrando penetrar hasta 60 kilómetros en el primer día. Sin embargo, a medida que el avance progresaba, las líneas soviéticas comenzaron a reagruparse y presentaron una resistencia cada vez más feroz. Entre los días 13 y 19, el avance alemán se detuvo casi por completo debido a una serie de contraofensivas soviéticas. El 16 de diciembre, los soviéticos lanzaron la Operación Pequeño Saturno, un movimiento estratégico diseñado para atacar los flancos del grupo de ejércitos Don, apoyados en su mayoría por tropas italianas. Este ataque complicó aún más la posición alemana, forzando a von Manstein a redirigir recursos críticos para intentar contener la amenaza en sus flancos. Aunque las tropas alemanas mantuvieron su posición por algunos días más, la presión soviética fue demasiada. Finalmente, entre el 22 y el 24 de diciembre, el alto mando alemán decidió cancelar la operación. Las fuerzas involucradas en Wintergewitter recibieron órdenes de retroceder, dejando al Sexto Ejército alemán atrapado en la aglomeración urbana y sin esperanzas de rescate. Con el Año Nuevo, las condiciones para los soldados alemanes en Stalingrado se volvieron desesperadas. Las temperaturas descendieron hasta menos 30 grados Celsius, agravando la falta de alimentos, medicinas y municiones. A medida que pasaban los días, las fuerzas alemanas, debilitadas por el hambre y las enfermedades, se encontraron incapaces de montar una resistencia significativa. El Ejército Rojo aprovechó la situación para consolidar su control sobre el área circundante, reforzando el cerco y lanzando ataques dirigidos a posiciones estratégicas. La masacre continuaba, invariablemente. Durante los días 18 y 19 de enero, los soviéticos lanzaron una serie de ofensivas decisivas. Estas acciones finalmente aplastaron los últimos intentos de resistencia organizada por parte de los alemanes. Las fuerzas soviéticas avanzaron sistemáticamente, reduciendo las posiciones enemigas y obligando a miles de soldados alemanes a rendirse. Para finales de mes, las tropas alemanas, completamente rodeadas y en condiciones críticas, enfrentaban un desenlace inevitable. El 1 de febrero, las fuerzas soviéticas intensificaron su presión sobre los restos del Sexto Ejército, que estaba atrincherado en ruinas y sótanos. Las condiciones de los soldados alemanes, sobra decir, eran deplorables. A pesar de la desesperación general, algunas facciones dentro del ejército aún albergaban esperanzas de una improbable ruptura del cerco, aunque la realidad era evidente: no habría rescate. El 2 de febrero, la resistencia alemana se desmoronó por completo. Ante la imposibilidad de mantener posiciones, el general Friedrich Paulus tomó la decisión histórica de rendirse. Este acto marcó la primera vez que un mariscal de campo alemán era capturado por el enemigo, un hecho que resonó profundamente en el mando militar del Tercer Reich. En su mensaje a las tropas, Paulus ordenó el cese de las hostilidades, lo que puso fin formal a la batalla. Aproximadamente 91.000 soldados alemanes, debilitados por semanas de privaciones de toda índole, se entregaron a las fuerzas soviéticas. Las escenas en el interior del cerco eran devastadoras. Los soldados sobrevivientes, muchos de ellos reducidos a un estado esquelético, emergieron de las ruinas para rendirse. La mayoría carecía de ropa adecuada para las bajas temperaturas y algunos incluso caminaron descalzos sobre la nieve helada.
Los cadáveres de quienes habían sucumbido al hambre o las enfermedades yacían por doquier, evidencia física del costo humano de la prolongada resistencia. Este cambio de poder en el frente oriental marcó el inicio de una serie de ofensivas soviéticas y de los aliados que culminarían en la derrota del Tercer Reich en 1945. El eco de los caídos y el descubrimiento de la historia. Las fosas comunes de Stalingrado. Ahora bien, la batalla de Stalingrado representó uno de los episodios más devastadores y mortales de la Segunda Guerra Mundial. Este enfrentamiento, que tuvo lugar en el corazón de una ciudad industrial clave, dejó tras de sí un rastro de destrucción y sufrimiento que afectó tanto a los soldados como a los civiles atrapados en medio del conflicto. Y es que la vida allí durante aquellos acontecimientos fue una lucha constante por la supervivencia. Los soldados de ambos bandos tuvieron que resistir en condiciones extremas. La escasez de alimentos, municiones y suministros médicos era alarmante. Muchos vivían en refugios improvisados, construidos a partir de las ruinas de edificios destruidos por los bombardeos. Estos ofrecían una mínima protección contra las temperaturas invernales, que podían descender hasta los 30 grados Celsius bajo cero. Sin ropa adecuada para el invierno, las tropas sufrían congelaciones severas, a menudo culminando en amputaciones. Además, la amenaza constante de bombardeos y el acecho de francotiradores añadían una carga psicológica inmensa. Mientras tanto, los civiles, en su mayoría atrapados en la ciudad debido a la falta de evacuación, no corrían mejor suerte. La destrucción masiva de hogares e infraestructura los obligó a buscar refugio en sótanos y refugios improvisados. Sin acceso a alimentos ni agua potable, muchos recurrían a recolectar restos de comida o cualquier recurso disponible. La desnutrición era generalizada, y el trauma de presenciar la violencia diaria dejó cicatrices imborrables en la población. El invierno ruso, conocido históricamente por su dureza, amplificó las dificultades ya insoportables del sitio. Las temperaturas gélidas no solo mermaban la capacidad de combate de los soldados, sino que también cobraban vidas. En ambos bandos el frío causaba estragos, la moral decaía y las bajas aumentaban debido a enfermedades relacionadas con la exposición prolongada. Los civiles, por su parte, luchaban contra la hipotermia en edificios sin calefacción ni ventanas, con muchas familias apiñadas en espacios reducidos para intentar mantenerse calientes. No había abrigos ni fogatas, solo hielo y nieve. El costo humano fue abrumador. Las estimaciones realizadas durante los años inmediatamente posteriores al evento sitúan el número total de bajas, incluyendo muertos, heridos y desaparecidos, entre 1.2 millones y 2.5 millones. De estas, el Ejército Rojo sufrió alrededor de 1.1 millones de bajas, mientras que las fuerzas alemanas y sus aliados contabilizaron aproximadamente 800.000. Cada día se registraban miles de muertes en medio de un enfrentamiento que redefinió el concepto de guerra urbana. El caos del combate urbano complicó el registro de las pérdidas. Aunque ambos bandos mantenían sistemas de documentación, las circunstancias hicieron que muchos soldados quedaran sin contabilizar. Los entierros masivos, a menudo realizados apresuradamente para evitar la propagación de enfermedades, eran comunes tanto entre los soviéticos como entre los alemanes. Estos entierros improvisados dejaron innumerables cuerpos sin identificar, enterrados en fosas comunes que aún hoy siguen siendo descubiertas. A medida que la batalla se prolongaba, la intensidad del combate transformó Stalingrado en un infierno terrenal. Las ruinas de la ciudad se convirtieron en el escenario de enfrentamientos cuerpo a cuerpo, donde soldados de ambos lados libraban una guerra en sótanos, fábricas y escombros. Los ataques sorpresivos desde sótanos, fábricas y alcantarillas provocaban bajas constantes, creando un ambiente de terror absoluto. La resistencia soviética, reforzada por la orden de «ni un paso atrás» de Stalin, implicaba que cualquier intento de retirada por parte de las tropas se castigaba con la ejecución inmediata. Esta medida, implementada por el NKVD, aseguró que los soldados lucharan hasta el último aliento. Para los residentes de la devastada ciudad, la situación era igualmente desesperante. La mayoría no fue evacuada y en medio de los combates enfrentaron la falta de alimentos y refugio, mientras el agua se convertía en un recurso peligroso de conseguir debido a los francotiradores. En este escenario de desesperación,
Niños huérfanos fueron obligados por los soldados alemanes a recolectar agua bajo la amenaza de morir de hambre, convirtiéndose en víctimas directas del conflicto. Cuando los soviéticos descubrieron esta práctica, dispararon incluso contra los menores que cumplían estas misiones. A medida que la Operación Urano tomaba cuerpo y se estrechaba el cerco contra los alemanes, las bajas aumentaron exponencialmente. Muchos de los soldados murieron de frío, inanición o enfermedades antes de que las fuerzas soviéticas recuperaran el control de la ciudad en el 43. La rendición de las fuerzas alemanas, encabezada por el mariscal de campo Friedrich Paulus, marcó el final de tanta hostilidad. Más de 100.000 soldados alemanes fueron capturados, pero la mayoría pereció en los campos de prisioneros soviéticos. Sin embargo, la magnitud del horror continuó saliendo a la luz con el paso de las décadas. Al finalizar todo aquello comenzaron a surgir las primeras evidencias de la devastación humana que dejó el enfrentamiento. En los días posteriores a la rendición del Sexto Ejército alemán, se localizaron fosas comunes en diversos puntos de la ciudad, muchas de ellas al aire libre y otras cubiertas por los escombros de edificios destruidos. Las primeras excavaciones revelaron cientos de cuerpos, mezclados entre soldados soviéticos, alemanes y civiles, marcando el inicio de un extenso proceso de identificación y documentación que no quedaría allí. Desde entonces, el proceso iniciado involucró una combinación de métodos forenses, arqueológicos y tecnológicos que evolucionaron con el tiempo, adaptándose a las condiciones y a los desafíos propios de un terreno devastado por el conflicto. Inicialmente, la prospección del terreno fue crucial para localizar las áreas donde se sospechaba la existencia de fosas comunes. Se llevaron a cabo análisis detallados del terreno, buscando alteraciones superficiales que delataran la presencia de cuerpos enterrados. Las técnicas de georreferenciación fueron fundamentales en esta etapa, permitiendo identificar patrones en el paisaje que indicaban posibles sitios de enterramiento. En cuanto a la identificación de los restos, el primer paso solía ser la inspección visual. Profesionales forenses y, en algunos casos, familiares, intentaban reconocer a los fallecidos a partir de características físicas visibles, como cicatrices, tatuajes o prendas de vestir distintivas. No obstante, este método presentaba serias limitaciones debido al avanzado estado de descomposición de muchos cuerpos. La identificación sería soportada con alternativas técnicas años más adelante. Las coordenadas exactas de las fosas, el estado de los restos y cualquier evidencia asociada, como efectos personales o fragmentos de uniformes, eran documentados con precisión. Entre 1945 y 1946, con la Segunda Guerra Mundial llegando a su fin, se intensificaron los esfuerzos sistemáticos por registrar las fosas comunes. Los hallazgos de esa época no eran más alentadores. Las condiciones extremas de la batalla, caracterizadas por bombardeos incesantes y combates cuerpo a cuerpo, quedaron reflejadas en los restos humanos encontrados. Muchas víctimas mostraban signos de heridas por explosiones, metralla y balas, mientras que otras evidenciaban desnutrición o exposición al frío extremo. Durante los años 50 continuaron las excavaciones, esta vez con un enfoque en la preservación y memoria histórica. En varias ubicaciones de la ciudad, donde se encontraron las fosas más grandes, se establecieron memoriales para rendir homenaje a los caídos. Las labores arqueológicas revelaron no solo cuerpos, sino también objetos personales como relojes, cartas y fotografías, que permitieron reconstruir parcialmente las historias de las personas enterradas. Entre los hallazgos se incluyeron también uniformes y medallas, muchas de ellas todavía portadas por los soldados al momento de ser enterrados. Para este esfuerzo, los detectores de metales se sumaron como herramienta auxiliar para localizar objetos metálicos asociados con los cuerpos, como hebillas, medallas o armas. En paralelo, se emplearon perros adiestrados para detectar restos humanos, lo que resultó especialmente útil en áreas donde otros métodos no podían aplicarse con eficacia. Estos animales, entrenados para localizar restos en distintos niveles de descomposición, facilitaron el hallazgo de fosas que, de otro modo, habrían pasado desapercibidas. Una vez identificadas las áreas sospechosas, se llevaron a cabo sondeos preliminares. Estos consistían en pequeñas excavaciones destinadas a confirmar la presencia de restos antes de proceder con una exhumación completa.
Este método minimizaba el riesgo de dañar los cuerpos o los objetos que pudieran estar enterrados junto a ellos. Para superar la dificultad de identificar cuerpos, se recurrió a técnicas más precisas como la comparación de huellas dactilares. Este método, aunque efectivo, dependía de la disponibilidad de registros previos, algo que no siempre estaba garantizado en un contexto de guerra. La odontología forense se convirtió entonces en un recurso clave. Los odontólogos comparaban radiografías dentales existentes con los dientes recuperados, logrando identificaciones en casos donde otros métodos resultaban inviables. Hacia la década de los 80, con el avance de las tecnologías arqueológicas, se llevaron a cabo investigaciones más detalladas en áreas previamente ignoradas. Nuevas fosas comunes fueron descubiertas y los métodos de análisis permitieron clasificar no solo los restos humanos, sino también las armas y municiones encontradas junto a ellos. Entre los artefactos desenterrados se hallaron rifles, pistolas y granadas, conservados en diferentes estados, que ayudaron a entender mejor las tácticas empleadas durante el asedio. Los hallazgos no se limitaron a elementos militares. Se encontraron utensilios domésticos, fragmentos de ropa y herramientas pertenecientes a los civiles que vivieron o murieron en Stalingrado. Los utensilios, muchos de ellos improvisados, evidenciaban las estrategias de supervivencia adoptadas por la población en un contexto de escasez extrema. Ya en los años 2000, las investigaciones se volvieron aún más exhaustivas. Excavaciones organizadas por equipos internacionales de arqueólogos sacaron a la luz una cantidad adicional de restos y artefactos. Los análisis de estas nuevas evidencias proporcionaron detalles más profundos sobre las condiciones en las que vivieron y murieron los habitantes y combatientes durante el asedio. Por ejemplo, ciertos artefactos mostraron cómo los civiles intentaron adaptarse al entorno de guerra, transformando objetos cotidianos en herramientas para la supervivencia o incluso en armas rudimentarias. Igualmente, con el avance tecnológico del momento, la extracción y análisis de ADN se convirtieron en el método más confiable y definitivo para identificar los cuerpos. Se tomaban muestras de toda índole y se comparaban con registros genéticos de familiares o bases de datos preexistentes. En 2018, más de 70 años luego, durante una obra en Volgogrado, el nombre moderno del lugar de los hechos, trabajadores descubrieron una fosa común de 130 metros de largo y casi 3 de profundidad. En su interior yacían los restos de 1.837 soldados alemanes junto con caballos utilizados en la batalla. Los arqueólogos lograron identificar a algunos de los soldados gracias a sus placas de identificación, y sus familias finalmente obtuvieron respuestas sobre sus destinos. Sin embargo, muchos de los cuerpos no tenían marcas de identificación y el misterio de su identidad continúa siendo un misterio. El hallazgo del 2018, aunque impactante, no fue aislado. Cada año se descubren de 3 a 4 fosas comunes en el antiguo Stalingrado, revelando fragmentos de la brutalidad que caracterizó ese capítulo de la historia. Esa fosa, ubicada en el distrito de Angarsky, es solo una de las muchas que permanecen enterradas en las entrañas de la ciudad. Siempre que se encontraban fosas comunes, se establecieron protocolos estrictos para garantizar un tratamiento digno de los restos exhumados. Siempre que era posible, los cuerpos identificados se sepultaban en tumbas individuales, marcadas adecuadamente para facilitar su localización futura. En situaciones donde las condiciones logísticas o la cantidad de víctimas lo impedían, se optaba por tumbas colectivas, respetando las normativas humanitarias internacionales. En casos donde las autoridades locales no podían manejar la magnitud de la tarea, organizaciones humanitarias asumieron un papel activo. Estas entidades aportaron recursos, experiencia y un enfoque riguroso que garantizaba el cumplimiento de los estándares internacionales en el tratamiento de restos humanos. La colaboración interdisciplinaria y la coordinación entre diferentes actores fueron esenciales para enfrentar los desafíos logísticos y éticos que presentaba esta labor. Así, los descubrimientos continúan ofreciendo un recordatorio sombrío de la escala del conflicto y del costo humano de la guerra. Se estima que alrededor de 2 millones de personas murieron en la batalla y sus alrededores. Muchos de ellos, tanto soviéticos como alemanes, permanecen enterrados en fosas comunes que faltan ser halladas e investigadas.